Qué gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, espacio que ustedes sintonizan a través del canal Sun y que se realiza desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Les recordamos también, pueden visitar nuestro canal en YouTube, CEPA FCP. Allí están cada una de las ediciones que hemos compartido con ustedes desde este espacio. Para el día de hoy, un tema sobre todo ligado al ámbito de la salud. Para esto tenemos una invitada, quien es Anisbet Naranjo Rojas, es terapeuta respiratoria de la Universidad Santiago de Cali, magíster en gerencia en servicios de salud de la Universidad Libre, especialista en docencia para la educación superior de la Universidad Santiago de Cali. Tiene 6 años de experiencia en coordinación de programas de atención domiciliaria, 8 años de experiencia en la docencia universitaria. Actualmente es la coordinadora de investigaciones del programa de terapia respiratoria de la USC y líder del grupo de investigación en salud integral GISI. Vamos a hablar en este caso sobre un tema que viene cobrando mucha fuerza y le damos la bienvenida a nuestra invitada a Cali Hoy Entrevistas. Muchísimas gracias por la invitación. Tiene que ver con la atención domiciliaria. Ya nos comentaba previamente pues, la recepción que ha tenido últimamente este tema desde el ámbito de la salud, pero ¿qué es la atención domiciliaria en sí y los aspectos que se pueden destacar de esto? Sí, mira, la atención domiciliaria son servicios de salud programados que se realizan, como el nombre lo indica, en la casa de los usuarios. Es trasladar toda esa atención primaria en salud y algunos servicios especializados en casa, llevar todos esos servicios, excepto los de emergencia y urgencias, porque por obvias razones de equipamiento y por higiene de algunos equipos no se puede manejar en casa. Pero la atención domiciliaria es la cobertura y es el traslado de todos esos servicios de salud en la casa de los pacientes. De acuerdo. Hablar de casos clínicos, pero clínicos que se están trasladando al punto domiciliario. ¿Cuáles son exactamente esos casos que requieren una atención desde el domicilio? Sí, es una muy buena pregunta. Para tener la atención o programar un servicio domiciliario se deben tener unos criterios clínicos para optar por este servicio. Uno de ellos es tener un cuidador responsable las 24 horas del día, y la mayoría de los pacientes que son trabajados en la casa son pacientes que tienen enfermedades crónicas que pueden ser no transmisibles. También tenemos algunas patologías en estados agudos que pueden ser manejados en casa. Pero los grupos etarios se pueden manejar, todos los grupos etarios, tanto pediatría, adulto, adulto joven, adulto mayor, pueden ser manejados en la casa. Bueno, un tema de frente y es sobre todo a cuestionar lo que está ocurriendo en el caso de la ciudad de Santiago de Cali, muchos centros clínicos, hospitalarios, en donde la gente ya tiene como apatía a raíz de muchos casos con bacterias, muchos sitios que se dice ya son recurrentes los casos de muerte por infecciones, y por eso se diría, este es uno de los aspectos que influye para que se opte pensando en el beneficio de la atención domiciliaria, pero ¿cuáles serían estos beneficios? Sí, la atención domiciliaria nace a raíz de la necesidad de evitar que los pacientes se compliquen en el hospital, ¿sí? Generalmente uno llegaba con una infección, con una patología y salía con 10 más, ¿sí? Porque habían infecciones cruzadas dentro del ambiente domiciliario. Así que uno de los beneficios que se puede manejar al tener un paciente en casa es precisamente evitar infecciones cruzadas, es tener la cercanía de los familiares y de los pacientes en la casa. Generalmente cuando estamos en el hospital las visitas pueden estar reducidas a 1 hora o horas específicas. En la casa vas a estar pues en compañía de tus familiares, de tus seres queridos, teniendo obviamente algunas recomendaciones específicas también en la manipulación de ellos. Pero básicamente los beneficios es evitar complicaciones asociadas a otras infecciones o a otras patologías, tener la recuperación en casa y poder tener un acompañamiento cercano de ese cuidador o familiar en la casa. De acuerdo. Anisbet, ¿cuáles serían las competencias del profesional de la salud, pues en este caso para prestar el servicio domiciliario? Sí, tenemos que tener, aparte de las competencias clínicas que se adquieren en la universidad, también desarrollar habilidades y competencias en el manejo humano, ¿sí? Porque estamos en el ambiente de la casa, no estamos en el hospital donde podemos decirle, por favor, retírese 1 hora y regresa mientras le hago la atención. No, tenemos que tener como una línea muy delgada del respeto frente al contexto donde estamos, porque nos estamos desenvolviendo en la casa de los pacientes. Entonces las competencias son humanas,
por supuesto académicas, tenemos que estar a la vanguardia de estar muy actualizados en los temas frente a lo que está pasando en las enfermedades crónicas, en lo que pasa en el mundo incluso de las infecciones respiratorias asociadas a contaminación ambiental, porque también son muy manejados estos pacientes en casa. Entonces esas son como parte de las competencias que debemos desarrollar. O sea que el desafío estaría más en aprender a desenvolverse, a operar dentro del otro ambiente, adecuarlo, las recomendaciones para que éste se preste y poder brindar una atención efectiva. Sí, exacto. Tú has dicho una palabra importante y es adecuar, ¿sí? Cuando nosotros dentro de la academia decimos eso, cómo trabajar lo que hacemos en el hospital, cómo lo vamos a adaptar al domicilio, ¿sí? Cómo en una casa de 56 metros vamos a poder hacer algunas terapias que tenemos que hacerlas en un espacio más amplio, cómo el terapeuta o aquel profesional de la salud se enfrenta a ese contexto domiciliario sin dejar de hacer su atención integral, cómo lo va a hacer en ese contexto domiciliario. En este caso, estamos conversando con una terapeuta respiratoria y vemos de cerca lo que ha sido la aceptación por este tema del servicio de salud domiciliario, pero también vemos desde muchos otros ámbitos de la salud que se ha fortalecido, se ha convertido en una buena carta opcional para los profesionales de la salud. Vemos la parte del cuidado del adulto mayor, ahora mencionábamos también el tema de la pediatría, para muchos profesionales la psicología en esa atención. Se convierte en esa opción, pero ¿por qué? Digamos, se consolida desde todos los ámbitos. Sí, la atención domiciliaria nace como una estrategia de atención para los pacientes, para aumentar la cobertura, ¿sí? A veces no se tiene espacios suficientes en el hospital, se da salida a estos pacientes a la casa para hacer la atención. Esto genera un reto frente a la parte asistencial y la parte académica. ¿Cómo debemos empezar a fomentar o a entrenar este talento humano en esta área específica? Si bien nosotros hacemos el recorrido académico durante una carrera frente a los procesos clínicos, ¿cómo hacer de que esos profesionales que se están desenvolviendo en el ámbito domiciliario, cómo van a ejercer esa labor? Por eso, a raíz de los observatorios laborales que hacen las universidades, surge la brecha de decir, bueno, la mayoría de nuestros egresados están trabajando en el ámbito domiciliario, tenemos que empezar a fomentar desde la academia estas competencias. Y la Universidad de Santiago de Cali, el programa de terapia respiratoria, fue pionero en la creación del curso de cuidado domiciliario. Llevamos impartiéndolo en 8º semestre, durante 7 años ya, donde aquí en este curso se empiezan a fomentar, a fortalecer conceptos y a desarrollar habilidades en el estudiante para desenvolverse en este campo domiciliario. Actualmente somos, como lo decía, pioneros y hemos desarrollado diferentes investigaciones que nos siguen abriendo la puerta a justificar por qué es importante que sigamos impartiendo desde la academia competencias desarrolladas en esta área del domicilio. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí vamos introduciendo este tema que es salud y algo puntual como es la atención domiciliaria. Aquí en Cali Hoy Entrevistas vamos a una pausa y ya venimos con más preguntas. Retornamos a Cali Hoy Entrevistas y seguimos en este diálogo con nuestra invitada Anisbeth Naranjo, terapeuta respiratoria de la USC. Estamos hablando de salud y de la atención domiciliaria. En este caso, desde la experiencia, porque pues con mucho recorrido, tanto exteriormente y ahora desde la academia, pero en el caso de una terapeuta respiratoria, ¿cómo es eso de trasladarse al servicio domiciliario? ¿Cómo ha sido? ¿Ha atendido algún caso? ¿Ha tenido que acompañar algún proceso? Sí, casos muchos por contar, pero generalmente lo que más marca en este trabajo es la satisfacción de tener a ese familiar y a ese paciente unidos dentro de la evolución del paciente, ¿sí? Es poder decir que hemos vinculado a ese familiar en la recuperación de su propio paciente. No podemos decir que la atención solo es del profesional, sino que ese familiar, ese cuidador que está las 24 horas del día, lo vinculamos para que esa evolución sea más satisfactoria. Llegué a trabajar en atención domiciliaria recién egresada, ¿sí? Casi en el mismo año que me egresé, empecé a trabajar con Comeva, con Hospital en Casa, y allí tuvimos diferentes atenciones
atenciones de pacientes tanto críticos, de terapias convencionales, adultos, pediátricos, y ha sido muy gratificante poder mirar hacia atrás y mirar esos pacientes cómo se han recuperado. Es recordar ese paciente que vi postrado en cama, verlo muy complicado, pero en la evolución de ese paciente ya poderlo ver en el centro, verlo disfrutando en su vida cotidiana. Cierto, satisfactorio. Y también esas variantes, porque el profesional de la salud carga con, digamos, toda esa parte emocional que tiene, digamos, el círculo familiar, también de lo que propulsa la situación de un paciente. Sí, total. Si bien es cierto, uno se involucra, indiscutiblemente, por más que no quieras, llegar, somos humanos y tenemos pues que estar, nunca perder esa esencia de lo humano. Pero sí llega un momento en que es importante empezar a delimitar, ¿sí? Para que esa parte tan humana no involucre sentimientos como tal en la atención de nuestros pacientes. Pero pues generalmente es un poco complicado, pero es muy bonito llegar a generar lazos de amistad, incluso con algunos familiares y algunos pacientes que hemos tenido a cargo. Bueno, de acuerdo. Vámonos, Anisbet, para la academia. Vamos a hablar ahora, en este caso, desde la Universidad Santiago de Cali, qué se está realizando y cómo se han fortalecido las competencias de los profesionales para esta área. Sí, nosotros dentro del programa de terapia respiratoria de la Universidad Santiago de Cali siempre apuntamos a cualificar a nuestros egresados y por supuesto pues a nuestros estudiantes. Dentro del curso de cuidado domiciliario hemos desarrollado diplomados en esta área, hemos desarrollado 2 diplomados hasta la fecha, realizamos muchas jornadas de actualización y nos vinculamos desde la investigación, ¿sí? Tú también en estos últimos años lidero gran parte de los procesos de investigación en el programa y hemos desarrollado junto con los semilleros de investigación del grupo GISI trabajos en el área de domicilio, de atención domiciliaria. Indudablemente esto que nos estás contando, Anisbet, tiene que ir de la mano con la investigación. ¿Cómo se ha enlazado esto, sobre todo la articulación, para poder hacer una función, digamos, en esa creciente que tiene esta área de la salud? Sí, hoy en día no transmitimos conocimientos, generamos nuevos conocimientos y es a través de la investigación. Y el curso de cuidado domiciliario ha querido estar a la vanguardia de ello, ¿sí? Necesitamos generar nuevas estrategias, generar nuevos conceptos, pero es a través de esas necesidades que vemos dentro de los escenarios de práctica como tal. Es decir, que nosotros cuando vamos a hacer la atención de los pacientes en estos escenarios, identificamos preguntas de investigación que puedan dar respuesta a una comunidad en general, en el área específica como tal. Hemos participado en diferentes eventos nacionales e internacionales con productos de investigación en domicilio y eso ha sido un factor diferenciador del programa a nivel nacional frente a otras universidades como tal. Siempre estamos queriendo innovar y es a través de la investigación y en esta área es muy llamativo y es innovador porque es un área entre comillas nueva, ¿sí? Aunque lleva un área en el mercado bastante importante desde 1947 que fue el primer hospital que sacó este programa, pero en cuanto a la ciencia y a la investigación estamos haciendo pasos importantes frente a ello. Esto sin duda como parte de los logros también ha permitido que el profesional de la salud de la Universidad Santiago de Cali se ubique mucho más fácilmente dentro de este medio. Sí, total, porque como universidad hemos desarrollado, como lo mencionaba, diplomados, donde ha servido en un momento de presentar sus hojas de vida y tener competencias adicionales adquiridas en la universidad. Eso les gusta muchísimo a los programas de atención domiciliaria cuando están haciendo recepción de personal. Bueno, aquí también identifico, y aparte de ser, digamos, un elemento de su formación, pero también de la experiencia, y es vivir la salud, tal vez desde la parte operativa, pero también desde la gerencial. ¿Cómo es esto de gerencial en la salud? Sí, total. Yo soy una convencida de que no podemos gerenciar si no tenemos conocimiento del saber disciplinar, ¿sí? Es muy difícil que un abogado pueda gerenciar un servicio clínico, ¿sí? Aunque las competencias legales lo permiten, pero es importante conocer el quehacer y la parte operativa de ese servicio para poder empezar a hacer planes de mejoramiento, planes de reconocimiento en cuanto a tu saber disciplinar como tal. Entonces es importante jugar con esas dos cosas porque si bien estás en la parte asistencial, conoces al detalle cómo es el proceso y cómo deberías gerenciarlo de verdad, para luego con los recursos y con luego la planeación estratégica puedas llevar a feliz término una planeación ideal dentro de los programas. Ante esa respuesta,
Y hablando de lo que es, digamos, el actual modelo de salud que enfrenta el mismo país, para el profesional de la salud, en ese sentido, pues es un primer desafío, ¿no? En materia de cómo se administra el mismo recurso humano, el mismo recurso tecnológico y desde los servicios pues, que ofrecen los mismos centros desde el núcleo de la salud. Esto ahora trasladándose al tema de la atención domiciliaria, ¿cómo ha permitido que, digamos, en esa adquisición integral que tiene el profesional, pues sea efectivo operativamente? Sí, operativamente se ve en el manejo, uno, en la calidad de atención, que eso se imparte en evitar que el paciente se complique con otras infecciones, como lo mencionábamos, y el manejo de los recursos, porque trabajar o tratar más bien a los pacientes en el domicilio es mucho más económico que tenerlo en los hospitales, ¿sí? Sin embargo, eso es una línea importante y delgada de que debemos trabajarla para no decir, bueno, lo tenemos en la casa, pero que se me complicó ahora en la casa porque no tengo la infraestructura, no tengo esto, no. Es empezar a planificar primero cómo y en qué condiciones vive ese paciente y hasta qué punto podemos administrar esos recursos y que esa pirámide no se me vaya a invertir. Entonces, sí es una buena estrategia porque disminuye costos, pero debemos planificar muy bien cómo van a hacer esa atención de esos servicios. Muy bien, vamos a hacer otra pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas, conversando con ustedes sobre la salud y la atención domiciliaria. Tema interesante, los invitamos para que sigan conectados. Ya regresamos. Volvemos a Cali Hoy Entrevistas y bueno, vamos ahora a hablar sobre todo desde el tema de culturalmente la aceptación, hablando así, cómo se abre la ventana para el tema de los profesionales con la atención domiciliaria, porque pues por parte de pacientes y familiares ya vemos cómo se opta por esto, pero también digamos desde alternativa para su profesión, para su desenvolvimiento, ¿cómo es la del profesional? Sí, inicialmente no se tomaba de pronto muy en serio como un trabajo domiciliario, uno lo hacía de pronto de manera particular, mientras se ubicaba, mientras le salía un trabajo estable, pero a medida que estos servicios han generado más necesidad de atención, se ha comportado un poco más formal. Y también es agradecerle al sistema como tal, porque ha logrado vincular de manera directa en trabajos formales a nuestros profesionales. Y eso hace que genere un formalismo, una seriedad y un sentido de pertenencia cuando estamos trabajando en atención domiciliaria. Entonces, hoy en día es un poco, yo creería que es más requerido por los mismos profesionales porque no son espacios tan rígidos, son espacios más flexibles en cuanto al tiempo y pueden jugar con en algunas ocasiones con el tiempo para poder desenvolver muy bien su trabajo. Bueno, y en este caso, cuando ya se le presenta esta opción o digamos el nuevo profesional en formación empieza a conocer de este ámbito, pues ¿cuál es la postura que tiene frente a esta nueva opción, esta carta profesional? Sí, es un impacto positivo, ¿sí? Generalmente desde los mismos estudiantes, ya cuando uno empieza a hacer algunos sondeos de observatorios laborales para los futuros profesionales, ellos optan por la atención domiciliaria, porque es un área donde podemos trabajar todos los grupos etarios como tal. No te especializas como tal en pediatría, sino que en el diario vivir de la atención domiciliaria no sabes qué paciente te van a entregar y eso hace que estés obligado a estar actualizándote en conocimientos y que estés a la vanguardia de todos los tratamientos como tal. Entonces eso ha sido muy positivo para nuestros estudiantes y para nuestros egresados. Bueno, Lisbeth, y esa experiencia ahora trasladada desde la parte de la cátedra, ¿sí? Cuando ya se ha tenido esa cercanía, un poro cercano que ha sentido, que ha vivido desde la parte exterior, ¿cómo se traslada a la hora de clase? Me imagino que se es muy minucioso, muy riguroso a la hora de impartir estas metodologías. Sí, es de bastante seriedad tomarlo a través de los planes de curso que ejercemos dentro de los programas, del programa de terapia respiratoria. Hacemos una planeación muy juiciosa de cómo desde la experticia vamos a volver eso a academia, ¿sí? Porque generalmente, como lo mencionaba, en el argot o en toda tu carrera,
carrera tienen los conocimientos y los conceptos teóricos, pero cómo esos aplicados en el domicilio de los pacientes los vamos a volver teorías, ¿sí? Y es a través de la investigación, vuelvo y lo menciono, porque es a través de esos conceptos y esos procesos metodológicos que generamos ciencia. Y la ciencia hoy en día se maneja bajo la evidencia y es a través de la investigación que podemos generar nuevos conceptos. Cabe dentro de este tema hablar de la ética del profesional de la salud. Recientemente entregábamos un especial también aquí en Cali Hoy Entrevistas dedicado a ese tema. Hoy, aprovechando la presencia de otra profesional de la salud, pues ¿cómo es el caso de las decisiones, las determinaciones médicas ya con la atención domiciliaria? Sí, la ética está inmersa en todos nuestros procesos de salud y más en la atención domiciliaria porque generalmente hay patologías de algunos pacientes que ya son manejadas de forma paliativa, es decir, ya no hay más procesos clínicos por hacerlo, sino dejar que el curso de la enfermedad continúe en el hogar y hay que tener un respeto importante, valer todos los principios, todos los valores, porque no es solo en la atención, sino cómo voy a abordar a ese familiar y cómo decirle a ese familiar que su paciente ya no tiene otros recursos que se puedan hacer, sino es mejorar su calidad de vida en ese momento. Entonces la ética es una bandera principal en la atención domiciliaria porque las decisiones se toman en el domicilio, se toman en tiempo real. No hay a veces de pronto espacios para hacer juntas médicas, revistas médicas como sucede en el ámbito hospitalario, sino que es allí con el mismo paciente. Entonces sí hay que tener guantes de seda para manejar esas situaciones. De acuerdo. Bueno, ya vamos en este cierre y es importante sobre todo trasladar un mensaje y en una voz pues que encarna esa experiencia, sobre todo el mensaje para pacientes y familiares que por alguna razón, pues desde las instituciones que le prestan el servicio de salud, pues se les ha dicho, tienen la orden de la atención domiciliaria. Sea negativo, sea positivo, digamos la mirada que se tenga hacia esto, ¿cuál sería el mensaje para esas personas? Sí, el mensaje es tener la plena confianza que el equipo de salud que trabajamos en atención domiciliaria tenemos las competencias ideales para hacer el abordaje en casa. A veces todavía existe cierto temor de pensar de que si en la casa de pronto no me pueden atender igual que en el hospital y tenemos las mismas competencias. Tan competentes somos que somos capaces de identificar en tiempos oportunos si el paciente no debe estar en la casa, porque eso también debemos ser muy responsables. No solamente cubrir un servicio, sino si ese servicio es ideal y es propio para el paciente. Entonces el mensaje es que tengan la plena confianza, que puedan leer un poco más de atención domiciliaria y puedan vivir esta experiencia si tienen su paciente, poder vivir la experiencia desde el hogar con todo un equipo calificado para ello. Muy valiosa la orientación que nos ha brindado Anisbeth Naranjo Rojas. Muchas gracias por atender nuestra invitación a Cali Hoy Entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes también por seguir nuestra presente edición. Recuerden, encuentran cada uno de las ediciones realizadas por Cali Hoy Entrevistas en YouTube, en el canal CEPA FCP. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro programa.